Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy, jueves 19 de noviembre del 2015, nuestra lección lleva por título Las reformas de Josías. Para comenzar, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio, así que vamos a hacer una pequeña oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Oh Dios, en este momento le suplicamos su bendición y la presencia de su Santo Espíritu para que sea usted quien hable a nuestros corazones y su Espíritu Santo conmueva nuestra mente, nos limpie, Señor, para así poder aceptar su mensaje y ser transformados a través de su poder, del poder de su santa palabra. También así suplicamos, Padre, por las personas que nos escuchan en este momento. Señor, si hay alguna persona que está enferma o tiene alguna necesidad, Padre Santo, se la ponemos en sus preciosas manos para que usted provea en cada necesidad que se tenga en este momento, Señor. Así también suplicamos por sus hijos en el mundo entero, porque su misericordia se manifieste, Señor, y porque usted nos prepare para que nuestro Señor Jesucristo venga muy pronto y nos lleve con Él a las mansiones celestiales y se acabe todo este sufrimiento y todo lo malo que nos rodea en este mundo. Suplicamos en gran manera su bendición y que su palabra no regrese vacía, Señor, y que este momento sea de honra y gloria únicamente para usted. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Bien, estamos en la lección número 8 titulada Las reformas de Josías y solo para recordar vamos a repasar el texto para memorizar que lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 23 verso 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y sabemos que estas palabras hacen referencia al rey Josías. Entonces nosotros en esta semana estamos estudiando sobre este personaje, el hermoso testimonio que podemos ver a través de Josías es realmente el amor y la misericordia de Dios a sus hijos, hacia sus hijos fieles. El día de hoy vamos a ver lo que ocasionó el que Josías haya encontrado el libro de la ley, que fue la lección que tuvimos el día de ayer. Y nosotros, solo para tener una idea más amplia, vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 23, porque sabemos que a pesar de la advertencia de la ruina venidera que había recibido Josías, pues él estaba decidido de hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Tal vez no podía evitar el desastre que vendría, pero anunciar las advertencias que Dios había promulgado a su pueblo por causa de su desobediencia, pues esto sabemos que era lo que Dios le había pedido. Entonces él quería hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y aunque Dios no iba a retirar pues ya esta advertencia, este castigo que había promulgado al pueblo, pero Josías así libró su alma porque él obedeció. Y sabemos que Dios es bueno para con los hijos que le obedecen. Y cuando Josías obedeció a la voz del Señor, Dios dijo que él no iba a perecer en el castigo que iba a llegarle al pueblo judío. La oportunidad del pueblo para que se arrepintiese era este momento. Sin embargo, sabemos que ya era demasiado tarde, porque no era la primera vez que se le enviaba un llamado, una advertencia y palabras de misericordia. Por tal motivo, no es que Dios fuera injusto, sino que con justa razón el pueblo merecía recibir el castigo o el pago de sus malas decisiones que habían tenido. El discernimiento que se le fue concedido a Josías provenía de Dios mismo, porque Dios tenía en buena estima a este jovencito por su obediencia. Así que sus juicios y sus misericordias se iban a manifestar en la vida de Josías, porque lo iba a perdonar para que no recibiera el mismo castigo que el pueblo. Sabemos, posteriormente vamos a resumir otra vez cómo termina Josías,
pero sin embargo sabemos que cuando él hizo la voluntad de Dios, Dios bendijo en gran manera a este joven. Vamos a darle lectura a grandes rasgos al capítulo 23 porque es muy extenso y no tenemos el tiempo suficiente. Sin embargo, vamos a ver cuáles fueron las reformas que hizo Josías una vez que él entendió la palabra de Dios a través del libro de la ley que él encontró cerca del arca cuando se estaba haciendo la remodelación del templo de Jerusalén. Vamos a darle lectura a Segunda de Reyes capítulo 23 y empezamos desde el verso 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas, todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, por las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá, que habían sido dedicados al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey Josías los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Acera.
Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y se fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, los quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Nosotros vemos que lo que hizo el rey Josías fue solo lo que el profeta de Dios había dicho, y era la palabra del Señor que se tenía que cumplir. Así que el rey Josías tomó cartas en el asunto, hizo la voluntad de Dios, mató a los sacerdotes, los quemó en los altares altos que habían construido, derribó todos los ídolos y los dioses paganos de su padre y de su abuelo y de todos los reyes y sacerdotes que iban a rendir culto. No solo eso, sino que hacían orgías en esos lugares que habían construido, en esos altares a Baal, a la diosa Acera. Y vemos cómo ellos practicaban igual la brujería y creían en la adivinación, cosas abominables delante de nuestro Padre Celestial. Realmente este pueblo se había pervertido a tal grado que la ira del Señor estaba a punto de ser derramada sobre ellos, ¿verdad? Josías realmente practicó una reforma determinante, sin temer a su vida, sin temer a la voz de los sacerdotes que eran mayores que él. Recordemos que él solo tenía 18 años, pero él estaba siendo dirigido en este momento por nuestro Padre Celestial. Así que él no tenía ninguna preocupación porque él quería obedecer a Dios. Recordemos que el día de ayer, cuando estábamos estudiando, que él encontró el libro de la ley, vimos como él, al leer esta ley de Dios, vio el pecado del pueblo, y eso que él en su corazón estaba tratando de hacer lo recto delante de Dios antes de encontrar este libro de la ley de Dios. Antes de encontrar este libro de la ley de Dios, él tenía temor a Dios. Cuando lee las palabras del Señor, él se da cuenta del pecado del pueblo. Por eso rasgó sus vestiduras, rompió sus vestiduras, y él en ese momento lloró amargamente, le pidió perdón a Dios, pidió misericordia y llamó al pueblo al arrepentimiento. Sabemos que Dios iba a perdonar el pecado del pueblo. Sin embargo, no era la primera vez, como dijimos, que Dios había mandado este llamado o esta advertencia, y era por eso que ya era el límite. Pero Dios le dio oportunidad a Josías de limpiar el templo que alguna vez había sido dedicado para honra y gloria a nuestro Padre Celestial, en donde se celebraba la Pascua, las fiestas solemnes que Dios había solicitado a su pueblo fiel, para que le recordaran, para que recordaran los pactos de amor que había entre el Creador y su creación. Para eso se realizaban estas ceremonias, para recordarle que un día íbamos a ser redimidos con la sangre preciosa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos el capítulo 23 de Segunda de Reyes, conocemos la reforma que hizo este rey Josías, por el cual es recordado como un hombre fiel, íntegro delante de los ojos del Señor, un rey que hizo lo recto delante de los ojos del Señor, y Dios estuvo con él. Nadie pudo ponerle una mano o llevarle la contraria cuando él estaba limpiando toda esta maldad, todo este pecado del medio del pueblo. Si nosotros leemos de los versos 21 al 23, nos dice que
el rey mandó a llamar a todo el pueblo, porque sabemos que hizo un pacto con Dios de que a partir de que se limpiara todo, lo único que se iba a adorar en el templo de Jerusalén es el nombre de nuestro Padre Celestial. Era nuestro Padre Celestial quien iba a recibir la honra y la gloria en ese lugar. Entonces, cuando ya todo quedó limpio, mandó el rey a todo el pueblo a llamarlo diciendo que se celebrara nuevamente la Pascua a nuestro Dios todopoderoso, conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley, en el libro del pacto de Dios y su creación. Esta Pascua o esta celebración tan solemne no había sido hecha desde los tiempos de los jueces, desde cuando los jueces gobernaban a Israel. Entonces ya no se había celebrado, ni siquiera los reyes de Israel, los primeros reyes de Israel celebraron esta Pascua, ni los reyes de Judá. Entonces vemos que se habían olvidado realmente de Dios. Pero a los 18 años, que era la edad que tenía el rey Josías, fue hecha aquella Pascua, aquella celebración solemne, únicamente para nuestro Dios todopoderoso, para Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová, el Dios de Israel, ¿verdad? En este lugar de Jerusalén fue llevada a cabo nuevamente esta celebración solemne y asimismo barrió Josías a todos aquellos hombres que se dedicaban a la hechicería, a la adivinación. Dice la palabra del Señor, a los encantadores, adivinos y terafines, a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes que el que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual, dice la santa palabra del Señor, ¿verdad? Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido en contra del pueblo judío, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado, y no solo Manasés, también Amón, ¿verdad? Vemos toda la perversidad que se practicaba cuando ellos estaban gobernando. Y dijo Jehová que iba a quitar su presencia del pueblo, pues ese legado tan hermoso que había mantenido por amor y por misericordia, no porque fuera malo, es porque el pueblo realmente se había olvidado de él y había guardado cosas paganas en sus corazones y se habían apartado del Señor. Dios siempre quería morar en el corazón de su pueblo, pero su pueblo buscó de una y mil formas profanar, apostatar y hacer pecado delante de los ojos del Señor. Es por eso que nuestro Padre Celestial toma esa decisión de levantar su presencia y de desechar a esta ciudad que había escogido alguna vez con amor y con misericordia, la cual era Jerusalén o el pueblo judío, y también así en la casa donde ellos llamaban la casa de Dios, pues igual su nombre iba a ser retirado de allí. Sin embargo, él permitió que Josías celebrara esta Pascua en su honor y Dios lo vio con agrado. Dios vio con agrado toda esta obra que Josías había hecho. Cuando él leyó a los sacerdotes y a todo el pueblo la ley que había sido encontrada al lado del arca en la casa de Dios o en el templo de Jerusalén, pues él se turbó profundamente, nosotros ya lo vimos, ¿verdad? Y él cumplió la misión que Dios le encomendó de hablarle al pueblo para que el pueblo supiera por qué iba a perecer, para que el pueblo supiera que era justo lo que iba a recibir, que no era algo injusto, era justo, ellos se lo habían ganado. Realmente cuando nosotros leemos todo lo que Josías limpió de la casa del Señor, del templo de Jerusalén, de un templo dedicado únicamente para honra y gloria a nuestro Padre Celestial, cuando vemos esta parte y vemos todo lo abominable que se hacía en ese lugar, pues podemos comprender entonces que Dios no fue malo al permitir que el pueblo de Dios fuera asolado, fuera llevado como esclavo a un lugar en el cual los iban a tratar mal. Y no solo eso, no solamente iban a ser esclavos, sino de alguna forma ellos iban a morir y algunos pues iban a vivir, pero iban a estar al servicio de gente pues pagana. Pero esto ¿por qué fue?
por causa de todo su pecado que ellos cometieron, ¿verdad? Entonces vemos como al hombre de repente se deja llevar por sus debilidades y se olvida, realmente se olvida de Dios. Esto es peligroso porque nosotros podemos creernos firmes, pero dice la palabra del Señor que quien se crea firme mire su pie que no caiga, ¿verdad? Entonces nosotros si creemos que estamos firmes, debemos de afianzarnos a Dios. Por eso decía también la cita para memorizar de la semana pasada, ¿no? Alábese quien se hubiere de alabar, que es únicamente aquel que está presto a la voz del Señor y al conocimiento que Él quiere dar, ¿verdad? Entonces, no cualquiera se puede alabar de lo bueno que es, de lo santo que es, de lo buen cristiano que es. Realmente eso no debiera de pasar en nuestra mente, de decir, o creernos que somos buenos cristianos o que somos mejores que otras personas, porque realmente nosotros no somos mejores que nadie. Todos estamos luchando para que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, aunque nosotros tengamos un poco más de conocimiento, es por eso que nuestra condenación va a ser mayor si nosotros no vivimos conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros vemos aquí un claro ejemplo de cómo entendía Josías lo que le correspondía hacer. Realmente él supo la responsabilidad que debía de cumplir en esta misión como rey del pueblo de Dios, ¿no? Hacia la nación judía, hacia los principales que estaban al frente del pueblo judío. Entonces, a través de la ley que él encontró, el libro de la ley, él sabía que debía cumplir fielmente el cometido de Dios porque él quería servir a Dios, porque él quería estar bien con Dios. Entonces, en el mismo libro de la ley encontró el tesoro del conocimiento, que fue su aliado poderoso para la obra de la reforma que él implementó determinantemente, ¿verdad? Vemos todo lo que hizo este rey no fue algo sencillo, lo que hizo este rey realmente fue una decisión muy valiente para agradar a Dios. Él no buscó agradarle a los hombres, él no buscó agradarle a una nación, a un pueblo, a los sacerdotes, a sus consejeros, no, los que estaban cometiendo abominación y pecado delante de Dios fueron quemados también en los altares, ¿verdad? Porque Josías quería una purificación de todo el pecado, porque él había comprendido todo lo malo que se había hecho delante de los ojos de Dios, a pesar de que ellos tenían una ley que no debían de haber olvidado nunca. Sin embargo, se dejaron llevar por su vana manera de vivir y fueron tras otros dioses, y vemos cómo Satanás los atrapó y vemos cómo Satanás busca de alguna manera siempre arrastrar al pueblo del Señor hacia el pecado, y a veces no nos damos cuenta, y cuando ya estamos en pecado, pues probablemente tengamos un poco de remordimiento, pero después de eso nos vamos acostumbrando de tal manera que ya no vemos si estamos actuando bien o actuando mal. Solo sabemos que estamos actuando normal y que no somos tan malos como la gente que está al lado nuestro, o que no hemos cometido un pecado muy grande, y poco a poco nos va separando de nuestro Padre Celestial hasta que de plano cometemos las peores abominaciones delante de Dios y ya no sentimos remordimiento. Así le pasó al pueblo de Israel. Y nosotros estamos propensos a caer también en esa trampa, ¿verdad? Entonces vemos como Josías es un ejemplo de que él hizo la voluntad de Dios. Él, al leer el libro de la ley, él solamente entendió esta frase: así dice Jehová. Y esto era considerado por Josías como lo más elevado, el puesto más elevado que él pudiera ocupar, de hacer la voluntad de Dios. Su puesto más elevado para él no es ser coronado rey, no fue ser coronado como rey, no. Su puesto más elevado para él fue cumplir con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es por eso que es recordado de esta forma, ¿verdad? Para los dirigentes de Israel, el propagar un conocimiento de las Escrituras en todos sus confines es promover una salud espiritual, porque sabemos que la palabra de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es como una hoja del árbol de la vida. Así lo declara el espíritu de la profecía. Entonces nosotros vemos aquí como Dios
siempre está al pendiente de su pueblo. Sin embargo, también el enemigo de Dios está al pendiente del pueblo de Dios para hacerlo caer. Entonces nosotros podemos así comprender que si de alguna manera podemos estar firmes delante de Dios, pues de alguna manera podemos también nosotros permanecer únicamente viviendo conforme a su divina voluntad y no a la nuestra, ¿verdad? Bien, pues vamos a terminar nuestro estudio leyendo un texto, una cita bíblica en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7, y esto es palabra de Dios para nosotros en nuestro tiempo. Sabemos que lo que estamos estudiando es para nosotros, así que vamos a leer este texto. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿verdad? Entonces vemos cómo la fiesta o la ceremonia de la Pascua es una celebración solemne que se llevaba a cabo en el pueblo del Señor como honor, ¿verdad?, al Cordero que fue inmolado por nosotros. Nosotros ya no tenemos que celebrar esa fiesta o esa ceremonia de la Pascua. Sin embargo, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a limpiarnos de esa vieja levadura, porque nuestro Señor Jesucristo ya fue crucificado, ya derramó su sangre por nosotros, cargó nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día para honra y gloria de su Padre y para así redimirnos de nuestros pecados y para que nosotros seamos nuevamente aceptados delante de nuestro Padre Celestial. Así que nosotros debemos de recordar que el hecho de que vivamos bajo la gracia no es que podamos hacer pecado delante de Dios porque Él nos va a perdonar. No se trata de eso. Entonces nosotros podemos entender que Dios quiere que nosotros reformemos nuestra vida, que haya una reforma espiritual en cada uno de nuestros corazones. Bueno, que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitar nuestra página. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o algún pedido de oración, con mucho gusto pueden visitar la sección de mensajes. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les agradecemos su compañía y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.